como voy a transmitir, no voy a ver los comentarios. Bueno, me voy a ir saliendo y entrando para ver si escriben algo, pero en todo caso de que sea necesario, siéntanse en la confianza de abrir el micrófono, ¿eh? Por si no me escuchan, por si, no sé, cualquier cosa. Y yo me mantengo al tanto. Primero que nada, pues gracias por unirse. Esta, como dijimos esa vez, no es como tal una parte del temario ni de biología ni de medicina aeroespacial, pero pues es uno de los sistemas bases cuando hablamos temas de general de medicina. Y bueno, también es algo muy interesante que vale la pena compartirlo, ¿no? Seguramente ya han escuchado un poco y si nunca habían escuchado el sistema endocrino, pues aquí vamos a tratar de dejar por lo menos lo más básico para la vida. Cuando hablamos del sistema endocrino, no sé si alguien sepa como qué palabras clave significa lo que es. Pero básicamente cuando hablamos del sistema endocrino, pues hablamos de un... pues aquí vamos a ver, el sistema endocrino es igual que el sistema nervioso, igual que el sistema circulatorio, como el sistema inmune, es uno de los sistemas. Pero a diferencia de, por ejemplo, ¿cómo se dice? El sistema digestivo es todo un tubo, está todo junto. Y el sistema endocrino lo que tiene es que todo está disperso. El sistema endocrino está basado de glándulas que secretan hormonas. Eso es básicamente el sistema endocrino. Glándulas que secretan hormonas. Y todas estas glándulas y todas estas hormonas se encuentran en todo el cuerpo. Podríamos decir que es uno de los sistemas que tienen más variabilidad en todo el cuerpo porque se encuentran en muchas partes. Y a diferencia de, pues por ejemplo, lo que es otros sistemas como el torrente sanguíneo y demás, pues este tiene funciones muy específicas que vamos a empezar a ver. Las hormonas también, si es que las tienen un poco ubicadas y si no, no hay ningún problema, tienen distintos tipos de comunicación. Las células siempre están comunicadas, por ejemplo, lo que son las neuronas, ellas se comunican a través de las dendritas para poder tener esa sinapsis y demás. Esto es parecido al sistema nervioso, pero las hormonas tienen una forma diferente de comunicarse. Existen dos modos, que son la parácrina y la endocrina. ¿Y cuál es la diferencia principal de estas? La comunicación parácrina significa que la célula emisora, es decir, pues aquella que va a secretar sus hormonas, va a afectar directamente a las células que están cerca de ella. No viaja a través del torrente sanguíneo, no va hacia otros lados muy lejanos, sino únicamente tiene efecto en las células que están alrededor de ella. No se mueven, no pasan por ningún trayecto ni demás, a diferencia de la comunicación endocrina, que es la que vamos a ver. Estas hormonas, pues sí, viajan por todo el torrente sanguíneo porque tienen que llegar a órganos diana, es decir, su destino para hacer su respectiva función, tienen que viajar muy lejos y por lo tanto, pues estas células mandan su hormona y sale por todo el torrente hasta que llega pues a su respectiva célula o órgano para realizar su labor. Entonces, esta es en su mayoría las hormonas que vamos a ver, sin embargo, hay algunas que son parácrinas, es decir, donde se produce, ahí hace su efecto, como es, por ejemplo, la tiroides. Pero a diferencia de las demás, acá ahorita vamos a ver, por ejemplo, las que pertenecen a la glándula que vamos a encontrar en el riñón, pues es así, viaja. Ahorita vamos a ver. Aquí estábamos hablando la otra vez de nuestro director de orquesta, que es el hipotálamo, ¿no? El hipotálamo, pues ya habíamos dicho, es, digamos que lo que combina el sistema nervioso y endocrino. Es el órgano que tienen en común estos dos sistemas. Diferentes labores, pero pues el que vamos a destacar aquí, porque estamos hablando pues de temas de glándulas y hormonas, pues es su función endocrina. Pero recordemos que el hipotálamo pues también regula el sueño, regula el hambre, regula la sed y muchas cosas más, ¿no? Y obviamente tiene una acción en las hormonas y esa es la que vamos a ver ahorita. El hipotálamo en general, veanlo, es bastante grande, bastante fácil de ubicar. Es esta porción rosada que vemos aquí. Y del hipotálamo va a salir una glándula que va a ser la responsable de secretar las hormonas que viajan, son las que viajan con más lejanía, por así decirlo. Se le llama glándula pituitaria o hipófisis.
Así es como su sinónimo. Lo pueden encontrar de cualquiera de los dos modos. Glándula pituitaria es un poco, pues más antiguo el término, pero pues hay libros que todavía lo usan. Pero aquí lo vamos a ver más como hipófisis, pero tengan presente que es pues básicamente lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí vamos a encontrar algo que se llama eje hipotálamo hipofisiario, es decir, que la señal del hipotálamo la pasa hacia la hipófisis porque la hipófisis es el responsable de hacer toda esta dirección de las hormonas. El hipotálamo lo regula, pero la hipófisis empieza a hacer esa acción. Entonces es por eso que es un eje, porque aunque la acción se genera aquí en el hipotálamo, pues como tal ya la secreción de estas glándulas endocrinas ya se empieza a producir a partir de la hipófisis y pues a sus órganos respectivos donde van a hacer sus funciones, como la tiroides, como las glándulas suprarrenales que se encuentran arriba del riñón, o las gónadas, que pues son los aparatos reproductores de hombre y mujer, ¿no? Y este eje hipotálamo-hipófisis pues regula todas estas actividades y también pues de las que podemos destacar así a simple vista pues son aquellas como el crecimiento, la producción de leche, todo también nuestras necesidades de orinar, de sudar, que se le conoce como equilibrio hídrico. Todas esas acciones la producen hormonas. Si es que alguna vez habían preguntado más o menos por dónde va, pues es por aquí. Hay que hacer digamos, una diferenciación. Ahorita voy a pasar una imagen un poco más visual de que la hipófisis la vemos como una sola zona, pero en realidad está dividida en dos. Y aquí lo podemos ver. Estas dos bolsitas, igual aquí, es la hipófisis o glándula pituitaria, como estábamos diciendo. Básicamente esto está junto y del mismo color anatómicamente. Pero para poder hacer pues digamos, más educativo y más visual, siempre las ponen en los libros de diferente color para que podamos diferenciar una de la otra, ¿no? La glándula hipófisis, como les digo, pues entonces se va a dividir en dos. Vamos a tener a la adenohipófisis y la neurohipófisis. Estas son características de cómo se ve ubicada. Realmente es algo muy chiquito. Sin embargo, aquí se llegan a presentar tumores. Y eso nos da enfermedades. Y pues es muy difícil llegar a esta zona con cirugía. Por eso a veces las enfermedades pues llegan a ser, pues sí, de por vida. Porque es muy peligroso hacer cirugías cerebrales, ¿no? Todos seguramente lo sabemos. Y aquí tenemos nuevamente nuestra hipófisis. Y aquí vamos a ver esa diferenciación que les digo. Aquí nos dibujan en un cuadrito el hipotálamo, porque básicamente recuerden que es el eje hipotálamo-hipófisis. Entonces aquí arriba se podría decir que está el hipotálamo. Y baja sus señales a lo que va a ser la hipófisis. Y aquí vemos cómo se divide en dos, en adenohipófisis y neurohipófisis. Aquí tenemos nuestras dos divisiones. La más compleja o la más extensa es la adenohipófisis, porque aquí se encuentra la mayoría de todas las hormonas. Y la neurohipófisis solamente nos secreta dos, pero aún así, bueno, dos y una parte de las hormonas que pertenecen a, ¿cómo se dice? A los órganos reproductores. Pero en general, las más específicas y las más, digamos, complejas son en la adenohipófisis. Sin embargo, pues ambas son de recordar y recalcar, ¿no? Aquí van a ver que tiene, pues son, digamos, como que abreviaciones. Normalmente se le conoce así en todos los libros que vayan a encontrar, en artículos. Por ejemplo, cuando nos referimos a la hormona del crecimiento, no lo encuentran como hormona del crecimiento, sino encuentran como la hormona GH. Entonces, es por eso que también vale la pena que conozcamos las siglas, porque muchas veces en la literatura nada más encontramos hormona TSH. Entonces nosotros hay que conocer a qué hormonas se están refiriendo, ¿no? Igual la presentación se los voy a subir por si alguna vez quieren empezar a memorizar las siglas que abrevia cada una de estas hormonas, pero por eso es que lo vemos así muy, pues, complejo, se ven puras letritas, pero en realidad pues todas tienen su abreviación, ¿no? Y aquí vamos a ver que, por ejemplo, algunas nos llevan hacia otras. La diferencia aquí, y la vamos a ver muy marcada, por ejemplo, se dan cuenta las dos hormonas que secreta la neurohipófisis solamente tienen un recuadro. Esto quiere decir que esta hormona se produce directa, es decir, se produce directamente de la neurohipófisis y actúa luego, va luego, a diferencia de las otras hormonas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que aunque la hipófisis sí está controlando esa secreción de hormonas, la hipófisis únicamente secreta las que están en morado. Y estas que están en morado tienen que darle su señal a otros órganos para que produzcan finalmente la otra hormona. Digamos que es pues sí, tienen que pasar de una hormona a otra para poder pues hacer su liberación. Es por eso que aquí tenemos hormona liberadora, a eso se refiere.
a que es la que nos hace esa liberación. No actúa por sí sola. Tienen muchas hormonas tienen su precursor, ¿no? Y su secursor. Aquí vamos a pues empezar a hablar un poco más acerca de la neurohipófisis porque es la más breve. Aquí vamos a hablar de las dos hormonas que nos aporta la neurohipófisis. Y también hay que recordar que cuando hablamos de términos de anatomía, lo que está enfrente le decimos anterior, lo que está atrás le decimos posterior. Entonces, en términos anatómicos, se podría decir que la hipófisis, su parte posterior, su parte trasera, es decir, su lóbulo posterior, así se le conoce pues a las bolsitas, lóbulos, pertenece a la neurohipófisis. Y aquí pues están esas dos hormonas que ahorita vamos a ver. La primera es la oxitocina. La oxitocina es una hormona que sobre todo vemos su función cuando se acerca el momento del parto o durante todo el embarazo y después cuando ya haya nacido el bebé. ¿Por qué? Porque esta hormona, aunque todos la tenemos, participa más en estos papeles porque cumple una función en este papel de la reproducción. Su órgano diana, es decir, en donde actúa esta hormona, es directamente en el útero, en las glándulas de las mamas y en la próstata también, hablando del hombre. ¿Y cuáles son las acciones principales que hace la oxitocina? Las más visibles, como les digo, son empezar las contracciones durante el parto. Es decir, son las que empiezan ese proceso para que la mujer pues empiece a dilatar y próximamente se pueda empezar a preparar para que pueda pasar el bebé. También estimula contracciones de las células de las glándulas mamarias. ¿Esto qué quiere decir? Que son las responsables de producir la leche. Y que ésta salga. O sea, que no solamente se almacene ahí, sino se produzca y próximamente pues con la eyección de los labios del bebé pueda salir. Y en el caso del hombre pues tiene una contracción en la próstata. Por eso es también que el término de oxitocina pues aunque es más sonado aquí, pero pues existen todos, ¿no? También en términos de pues digamos más de enamoramiento, también la oxitocina es algo que liberamos cuando pues sí recibimos alguna emoción fuerte, pero esos efectos no afectan directamente o no son tan visibles como lo es en sus papeles, por ejemplo, de la reproducción, ¿no? Y después tenemos a la segunda hormona de la neurohipófisis, que esta es muy interesante, se llama antidiurética o la pueden encontrar como vasopresina, o la abreviación de esta ADH. O sea, cuando hablamos de la ADH nos referimos a la antidiurética y a la vasopresina. Y sus nombres son sencillos de recordar cuando sabes lo que hace. ¿Por qué se llama así? Antidiurética, hay que dividir la palabra en dos. Anti es pues que evita, ¿no? Estamos diciendo que está haciendo algo en contra de. Diurética, si han oído el término de diuresis, por ejemplo, se refiere siempre a la orina, a la producción de la orina. Entonces, antidiurética quiere decir que tiene relación con no orinar, podríamos decirlo, de un modo muy, muy burdo, ¿no? Y la vasopresina, aquí igual la vamos a dividir para comprender un poco más y ahorita vamos a tocar sus funciones. Que vasopresina, igual como les digo, partiendo del inicio de la hormona, vaso pues son los vasos sanguíneos y presina significa presión, o sea, la presión que ejerce los vasos sanguíneos. Y ahora sí nos vamos a sus células tejidos, ¿no? Donde va a empezar a actuar. La antidiurética va a trabajar tanto en los riñones como en las glándulas sudoríparas, en los vasos sanguíneos, como son las arterias, ¿no? Y aquí, pues básicamente, todos estos tejidos, todos estos órganos y glándulas nos dicen directamente el nombre, ¿no? Los riñones, porque participan en la producción de orina, ¿no? Las glándulas sudoríparas, porque de igual modo esta hormona controla, pues digamos, la hidrólisis, ¿cómo se dice? Pues los niveles de agua del cuerpo, tanto de la regulación de la orina como pues al sudar, ¿no? Y en los vasos sanguíneos, una cosa que va a hacer esta hormona y que realmente es algo que en ese momento no nos ponemos a pensar, pero por ejemplo, cuando uno sangra, cuando uno tiene una lesión, lo que hace que digamos, no nos empecemos a desangrar completamente, sino de algún modo el cuerpo trata de mantener esa presión, sobre todo en momentos de peligro. Esta hormona, la vasopresina, si tú, por ejemplo, sufres un accidente, pero esta hormona empieza a secretarse más y más con la intención de que no pierdas sangre porque sabe que tu cuerpo está buscando ayuda, sabe que hay algo malo. Entonces la vasopresina trata de contraer los vasos sanguíneos con la intención de mantener ese flujo sanguíneo lo más que puede.
También la vasopresina nos va a empezar a ayudar a la cicatrización, porque sin vasopresina no tenemos la contracción en las venas y en las arterias para poder controlar ese sangrado, entonces podríamos morir de pérdida de sangre más fácilmente. Y la antidiurética lo que hace es regular nuestra forma de orinar, nuestra cantidad de orina, para que no orinemos ni demasiado ni demasiado poco. Y también esta hormona ayuda a los niveles del sudor, de la transpiración, de que igual personas que por ejemplo sudan demasiado, puede ser que incluso haya algún problema a nivel de esta hormona. Normalmente no pasa lo contrario, pero pues es algo también que se ve. Entonces esta hormona sí la pueden recordar, antidiurética y vasopresina, que son lo mismo, pero como tiene dos funciones, pues por eso tiene dos nombres. Esas son las dos hormonas de la neurohipófisis. Ahora nos vamos a hablar de la otra parte, es decir, la parte anterior, el lóbulo anterior de lo que va a ser nuestra hipófisis, que es la adenohipófisis. Y hasta así vamos a ahorita ver desglosadas todas las hormonas que secreta este lóbulo. Y aquí los tenemos de una manera muy, muy breve porque, como les digo, vamos a empezar a verlos. Y aquí están sus abreviaciones, que igual en este momento quizá no nos suenen demasiado, pero sus abreviaciones están junto a su órgano diana o en donde efectúan su función. Vamos a ver que tenemos la hormona del crecimiento, la corticotropina, la tirotropina, prolactina, hormona estimulante de folículos y la hormona luteinizante, que vamos a pasar a verlas. La primera va a ser la GH, hormona del crecimiento. Este nombre es bastante, fácil imaginar qué es lo que hace, ¿no? Esta hormona también se le llama somatotropina o somatotrofina, que también es un nombre que se le encuentra. Sin embargo, pues es mucho más conocida por la hormona del crecimiento. ¿Y por qué? Pues porque su función va situada en esto. Esta hormona empieza a secretarse desde que somos, niños, y tiene una mayor producción y mayor liberación en la etapa de la infancia, porque se está secretando para que los huesos y todo nuestro sistema empiece a crecer. Es por eso que la producción cuando uno es niño es mayor, pero sin embargo no se deja de producir, pero sí con mayor medida. Una cosa interesante que pasa con esta hormona: cuando se secreta en niveles muy bajos, sobre todo cuando, en el nacimiento, en los primeros años, cuando se secreta de un modo muy bajo, podemos ver que encontramos la baja estatura, el bajo peso, y quizá no llegue siempre a presentarse del modo en que lo estamos viendo ahorita en la pantalla, que es el enanismo, pero puede empezar por problemas de ese tipo, ¿no? Por problemas de altura, y ahí es cuando nos podemos empezar a ver por qué mi hijo no crece, ¿no? Si le doy de comer bien y demás, puede ser que tenga a nivel hormonal un problema en esta hormona del crecimiento. Y en el caso de que, por ejemplo, esta hormona puede estar inactiva, y en el caso de que esté inactiva o en niveles muy demasiado bajos, encontramos el enanismo. De hecho, uno de los tratamientos del enanismo es saber qué está sucediendo ahí, saber si la causa es hormonal, para poder empezar a dar suplementos de la hormona GH para que esto empiece a contrarrestar esa hormona que no producimos. La hormona del crecimiento afecta directamente a los huesos. ¿Por qué? Porque los ayuda a crecer. Nosotros, cuando somos niños y más o menos antes de la adolescencia, tenemos en nuestros huesos algo que se llama cartílagos del crecimiento. Cuando nuestro hueso en los primeros meses es cartílago, es decir, todavía no es material duro, todavía no es óseo, es algo maleable como lo son las orejas, como es la nariz, es puro cartílago. Ya mientras uno va creciendo, se empiezan a hacer, digamos, como una estructura un poco más esperada para que se forme el hueso, que es esta parte que podemos ver aquí en naranja, ¿no? Estas placas empiezan a endurecer y estas placas empiezan a crecer, es decir, nuestro hueso todavía no se cierra porque sigue creciendo. Entonces estos cartílagos del crecimiento, por eso se llaman así, porque los cartílagos ahora acompañan el hueso, pero se va estirando, se va estirando, se va estirando, y va a llegar un momento en el que ya se cierran los cartílagos del crecimiento. ¿Por qué? Porque el hueso ya alcanzó la altura, el grosor, todo, que nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Entonces todos poseemos cartílagos del crecimiento, y mientras vamos creciendo estos cartílagos se cierran. Eso es algo importante porque es lo que nos va a llevar a lo siguiente. Ya vimos el enanismo, que es la falta o disminución de la hormona GH, la hormona del crecimiento. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un exceso de la hormona del crecimiento? Pueden suceder dos cosas. Como les dije, nosotros tenemos cartílagos del crecimiento y siguen creciendo y siguen creciendo y siguen creciendo gracias a la hormona. ¿Qué pasa cuando tenemos un exceso de hormona?
pues hace que el hueso crezca más y más y más. ¿Por qué? Porque el cartílago aún no se cierra. El hueso aún tiene la capacidad de seguir creciendo. Entonces, si hay mucha hormona, los huesos crecen, crecen, crecen y podemos llegar a presentar lo que es el gigantismo. Y esto pues visualmente es muy, muy llamativo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de uno de los hombres más altos del mundo porque tiene esta patología. Y realmente, pues visualmente quizá lo veamos como, pues sí, como, pues no sé, alguien diferente, pero pues al momento de caminar y demás, sufren también muchos dolores. Entonces, pues es una enfermedad que también limita un poco la vida. No solamente crecen las piernas, no solamente crecen las extremidades, crece todo. O sea, también nuestros dedos, nuestra cara cambia de forma, porque todos los huesos están creciendo. Sobre todo esto se presenta en niños. El gigantismo quiere decir que el exceso de la hormona del crecimiento se presentó en la infancia. ¿Por qué? Porque todavía no se cerraban los cartílagos del crecimiento. Si alguien tiene gigantismo, quiere decir que antes de que se le cerraran los cartílagos del crecimiento, antes de que se osificara su hueso, la producción de la hormona del crecimiento siguió dándose y dándose y dándose. Sin embargo, aunque se sepa la razón del por qué la hormona estuvo haciendo esto y hagamos algo al respecto, el crecimiento pues ya no se puede detener. La persona se va a quedar así, pero sí podemos evitar que siga creciendo. ¿Cuándo dejaría de crecer? Pues cuando se cierran sus cartílagos, pero pues el tamaño ahí se va a conservar, ¿no? Entonces también esto es algo que podemos ver. Y ahora, ¿qué es lo que pasa cuando el exceso de la hormona del crecimiento se presenta cuando nuestros cartílagos ya están cerrados? Es decir, cuando ya somos adultos, así como estamos nosotros? Creo que la mayoría aquí somos adultos. Si ahorita tuviéramos un exceso de esta hormona, nuestros cartílagos ya están cerrados, nuestros huesos ya no pueden crecer hacia lo alto. Ahora nuestros huesos lo único que pueden hacer es crecer hacia lo ancho. Y aquí encontramos esta enfermedad que se llama acromegalia, que si alguna vez la han escuchado, o por lo menos visualmente les parece familiar. Por ejemplo, este luchador que encontramos en la parte de aquí arriba fue, digamos, la persona en la que se basaron para hacer a Shrek, el ogro. ¿Y por qué? Porque tiene estas características muy, muy toscas. Esa persona tiene acromegalia, es decir, tuvo un exceso de la hormona del crecimiento en una edad adulta y pues todas sus facciones empiezan pues digamos, a poner muy, muy bruscas, no sé. Tanto los dedos como la cara, como las orejas, como el cuerpo, todo se empieza a ensanchar. Vean, aquí tenemos una mano normal arriba y la mano con acromegalia abajo. La nariz igual empieza a crecer, la barbilla, el mentón, incluso la lengua. La lengua llega un momento en que no cabe en la boca porque está demasiado grande. Igual los dientes empiezan a crecer, entonces también la mordedura se afecta, se engrosa todo. O sea, básicamente es como si fuera un ogro. No solo es un gigante, sino es alguien demasiado grande. Por ejemplo, aquí vemos una persona con acromegalia, es alta, pero tiene facciones y todo, pues de una manera muy, pues muy, muy diferente a lo que es el gigantismo, ¿no? ¿Y cómo podemos diferenciar estas dos? Si ustedes encuentran a alguien que tiene exceso de hormona del crecimiento y es un niño, va a tener gigantismo. Y si ustedes que encuentran a alguien que tiene un exceso de la hormona del crecimiento, pero ya es adulto, lo único que puede sucederle es la acromegalia. Los adultos ya no crecemos, a los adultos ya no nos ocurre el gigantismo. El gigantismo es algo que se da desde que uno es, desde una infancia, desde por lo menos la adolescencia, antes de que se cierren los cartílagos. Ya cuando uno es adulto únicamente podemos pues aspirar a esto, ¿no? Que yo espero jamás tengamos que hacerlo. ¿Cómo se frena esta patología? Normalmente la acromegalia y el exceso de la hormona del crecimiento se da porque hay un tumor a la altura de la hipófisis, como estábamos viendo. Un pequeño, pues digamos, es tan pequeño el tumor que uno no se imaginaría que pudiera hacer esto, ¿no? Pero ese tumor hace que pues sí, empieza a excederse esta hormona y por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que suceder? Tienen que darle o inhibidores de esta hormona o, pues en el mejor de los casos, se hace una cirugía a través de la nariz para no abrir, pues, a nivel craneal. Sin embargo, sí se hace para quitar este tumor y que no se siga reproduciendo. Porque estas personas normalmente llegan a morir porque el corazón se agranda demasiado. Entonces sufren infartos. Pero uno no deja de crecer. Entonces, pues también es una enfermedad muy dura. Ahora nos vamos a ir a otra glándula. Que aquí vamos a encontrar nuestra glándula tiroides, que esta seguramente pues ya le suena un poco más. La tiroides, la mariposa que tenemos nosotros en la parte del cuello. Esta glándula tiroides, pues no es difícil de recordar su nombre y su acción, porque pues es una de las hormonas que actúan directamente en donde se producen,
que es pues esta estructura en forma de mariposa, que igual tiene distintos tipos de tejidos y demás, pero sobre todo tiene acciones muy diversas. Por ejemplo, lo que es la presión arterial, controla nuestra temperatura, también nos da fuerza, interviene también en algunos de los niveles del colesterol, también tiene pues todas sus implicaciones del sistema nervioso, también tiene varias, afecta en los ciclos menstruales, en el peso, es algo también muy importante, en la respiración. Realmente la tiroides, si no es completamente responsable de estas acciones que les menciono, pero es altamente contribuidor en estas. Aquí tenemos una vista un poco más anatómica de cómo se ve, vean abajito. Las alas no son del mismo tamaño, o sea, las alas de la tiroides. Únicamente para términos visuales, pues las hacen parecer iguales, pero estos no suelen ser iguales. Y cuando ocurren las enfermedades, esta la vamos a ver con tamaños mucho más diferentes, desproporcionadas o incluso disminuida su tamaño. Sin embargo, pues es mucho más fácil ver cuando está agrandada. Aquí, como les digo, tenemos una vista de la glándula tiroides. La tiroides es lo rosa y aquí tenemos en las bolitas naranjas también es una vista muy, muy detallada de cómo se ven las glándulas paratiroideas. Tenemos a la glándula tiroides, que es la mariposa, y tenemos a sus glándulas paratiroides, que son las que secretan como tal las hormonas paratiroideas. Y aquí vamos a recordar algunas de sus funciones, no solamente pues a nivel de lo que va a ser pues esto de la temperatura y demás, también en los niveles de calcio, de magnesio, de muchas cosas que interfieren en la actividad de los osteoclastos, que son las células del hueso, también pueden empezar a afectar aquí. Tiene muchas implicaciones de parte del metabolismo, estas glándulas tiroides. Una de ellas es la calcitonina. Calcitonina es una de las, digamos, de las hormonas que libera la glándula tiroides, que no es como tal, no es una hormona tiroidea como tal, pero la calcitonina igual se produce a ese nivel de la tiroides. Y pues tiene una acción completamente en el hueso. Produce digamos, tiene dos formas de expresarse esta hormona. La hormona paratiroidea, como les menciono, tiene acciones directamente con el hueso. La hormona paratiroidea hace que se empiece a liberar el calcio para estimular el crecimiento de los huesos. Y la calcitonina está hecha para poder inhibir esta hormona, la hormona paratiroidea, en el aspecto de la liberación del calcio. Es decir, pues inhibe esta liberación para reducir los niveles de calcio en la sangre y mantener este equilibrio. No puede existir una sin la otra, es parecido a una hormona siempre está inhibiendo, otra está produciendo, entonces pues se encuentran en buen equilibrio. En el caso de que no, pues empezamos con las alteraciones. ¿Cuáles pueden ser estas? Seguramente han escuchado, si no de ustedes mismos, de algún familiar, algún conocido, que tenga ya sea hipotiroidismo o hipertiroidismo, que son las dos alteraciones, las dos enfermedades que se presentan de parte de la tiroides. Es muy visualmente más reconocido el hipertiroidismo porque pues tiene características que ahorita vamos a ver que llaman físicamente más la atención. Sin embargo, hay muchos esquemas muy visuales, como estos que estamos viendo aquí, que nos dicen las principales diferencias entre estas dos enfermedades. Pero, ¿qué es lo que nos ubica en esta parte? Hipo, reducción, es decir, una menos cantidad. Hiper, un exceso de. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hipotiroidismo, se produce una menor cantidad de estas hormonas tiroideas. ¿Por qué? Puede ser que la tiroides tenga un tamaño más pequeño. ¿Por qué puede estar excedida esta hormona? Porque la tiroides tenga un tamaño más grande. Entonces, pues se secreta más hormona, se secreta menos hormona. Básicamente, suena sencillo así, tiene otros mecanismos de la enfermedad, pero básicamente lo más general es eso. Y los síntomas que podemos más destacar, pues nos recordamos otra vez qué es lo que hacen las hormonas tiroideas y básicamente lo que hacen, piensen en cómo se alterarían y así es como se empieza a hacer. Si nos da fuerza, pues nos da cansancio en alguna razón. Si controla también nuestro nivel hídrico, pues hay sudoración. Básicamente estas dos enfermedades lo que las hace diferenciarse entre sí es que son completamente diferentes. Me refiero a su contrario. Por ejemplo, en una hay pérdida de peso y en otra hay una elevación del peso. En el hipotiroidismo las personas aumentan mucho de peso, en el hipertiroidismo bajan de peso. En el hipotiroidismo la persona sufre de mucho calor, en el hipertiroidismo tiene mucho frío. Entonces, a los niveles de tanto de temperatura, de peso,
todo esto se ve afectado. Y una de las cosas que más se destacan del hipertiroidismo, si lo vemos en todos los dibujos, es por ejemplo los ojos saltones. Ojos saltones, su nombre médico es exoltasmos. Ahorita vamos a ver cómo se ve en una imagen. Aquí igual tenemos otro esquema, que pues aquí el dibujo no nos orienta tanto, aquí nos orientan más las palabras, pero igual, de igual modo es un poco visual. Estas son las alteraciones. En esta diapositiva únicamente vemos al hipertiroidismo. Y aquí tenemos los dos elementos más comunes, que son los ojos saltones en el hipertiroidismo, esto que se llama exaltarmos. Y el bocio. El bocio, pues, es este abultamiento que se genera en el cuello, que es aquí donde se encuentra nuestra tiroides. ¿Y por qué se genera este bocio? Pues a causa de que la tiroides está agrandada. Es muy evidente cómo se ve, es muy evidente cómo se siente, no solamente la palpación, sino visualmente. Estas personas que ya tienen pues este agrandamiento, son necesariamente, esto tiene que pasar por cirugía. Entonces normalmente lo que sucede es que una persona que tiene hipertiroidismo, se le quita la tiroides, si no toda, por lo menos una parte. Y normalmente lo que pasa con una persona con hipertiroidismo es que va a pasar a ser hipotiroidea. ¿Por qué? Porque se le va a quitar la glándula o la mayor parte de estas. Entonces ahora no solo ya no va a producir muchas hormonas, sino ahora va a producir menos hormonas. Entonces va a pasar al hipotiroidismo. Sin embargo, pues el hipotiroidismo es un poco menos nocivo que el hipertiroidismo. Entonces pues es mejor vivir con ello, y al contrario de lo que es el hipotiroidismo, pues únicamente se le da un suplemento de esta hormona para mantenerlo controlado. Entonces, pues, estas son como las alteraciones más visuales y que seguramente se han topado con ello en su vida. Ya cuando los vean o vean a alguien en la calle que ubiquen esto, pues ya sabrán que lo que tiene es una alteración en la tiroides, que es hipertiroidismo. Alguien con hipotiroidismo puede ser que lo veamos, pero pues no lo sepamos, ¿no? Y ahora vamos a pasar a otra hormona que se encuentra en las glándulas suprarrenales. Aquí tenemos a nuestros riñones. Estos gorritos que tienen nuestros riñones son las glándulas suprarrenales, que son donde se secretan las hormonas a este nivel. Estas tenemos dos glándulas y por lo tanto estas van a ser las que están en cada uno de los riñones secretando hormonas para su respectiva función, que ahorita vamos a ver. Aquí tenemos nuestra glándula de una manera esquematizada. Vamos a ver que tiene varios componentes. Si la partiéramos en dos, aquí vemos todo lo que contiene, ¿no? Aquí vemos que tiene una corteza, su capa más externa, su médula, que es la capa pues interna, y la cápsula, donde aquí se encuentra el tejido conectivo que cubre a toda esta glándula. Cada una de estas capas tiene una diferente, pues no solamente localización y tejido, sino también pues dividirlas en estas zonas nos ayuda también a saber a qué nivel pueden estar las alteraciones, porque vemos en qué zona se produce qué. Por ejemplo, en esta zona glomerular que encontramos en la parte de en medio, pues esta va a regular muchos de los minerales del cuerpo, como es el sodio, como es el potasio, y por lo tanto estos dos elementos nos ayudan a mantener la presión y el volumen sanguíneo. Es por eso que es tan importante a nivel renal las glándulas, no únicamente los riñones, porque no actúan de forma sola. Es decir, los riñones sí regulan nuestra presión sanguínea y demás, pero todo va ayudado directamente de lo que es la glándula suprarrenal, donde vamos a ver que actúan nuestras hormonas en la zona donde en este momento nos compete, es en la zona fasciculada. Aquí se van a encontrar las hormonas que ahorita vamos a ver, también sus alteraciones, que principalmente va a ser la hormona del estrés, que es llamada cortisol. Esta hormona, junto con las otras, que es la cortisonina y la corticosterina, que son acompañantes, algunas son inhibidoras, para regular el metabolismo de todas estas, pues digamos, acciones del estrés. El estrés no únicamente significa que uno, pues sí, está estresado por tareas y demás, que se sienta ansioso, eso no únicamente es el estrés. El cuerpo entra en estrés cuando presenta cualquier tipo de amenaza. Por ejemplo, cuando tiene alguna infección o algo sí que nos esté manteniendo inquietos, que empiece a acelerar el corazón por alguna razón, incluso aunque no sea algo malo como tal, pero pues el cuerpo lo percibe como algo que está estresando al organismo. También otra cosa de las que hacen estas hormonas, pues va a ser también a la ayuda de la degradación de algunos de las grasas, a nivel de las proteínas también, y la formación de glucosa. Es decir, aunque esta no es su principal función, también es
partícipe de. Y efectos inflamatorios, antiinflamatorios, por ejemplo en el caso de las infecciones o en el caso de los golpes y demás, acompaña pues nuestro sistema inmune. Y la última zona reticular, que aquí vamos a encontrar la hormona más, digamos, importante en este caso de esta zona, que va a ser la ACTH, que es la hormona adrenocortropina o corticotropina, que igual va a tener un papel parecido a lo que es la hormona del cortisol, pero va a participar de un modo más aledaño, únicamente como parte de. Y ya hablando de nuestra médula suprarrenal, podemos también destacar que tenemos otras dos, estos son más neurotransmisores que hormonas, que son la adrenalina y la noradrenalina, también se secretan a nivel de la médula suprarrenal, y que esto, como seguramente lo saben ustedes, tiene una participación aún más a nivel del sistema nervioso, a nivel simpático del sistema, ya hablando del cerebro, y que igual en una situación de estrés secretamos adrenalina, secretamos noradrenalina, por ejemplo cuando nos subimos a un juego mecánico, por ejemplo cuando nos dan un beso, todas esas cosas que empiece a alebrestar a nuestro cuerpo, se van a secretar estos dos neurotransmisores y la hormona del cortisol, que es la hormona del estrés, no únicamente del estrés malo, sin embargo es como lo que uno más asocia, ¿no? De principio. Aquí también vamos a encontrar otro eje, que este es muy sencillo de entender. Como les dije, hay una comunicación que es paracrina, que es directa, y otra que es endocrina. Vimos que la paracrina podemos referirnos a la tiroides, que se libera y actúa justamente en esa zona. Y un ejemplo de comunicación endocrina, vamos a ver que es justamente la hormona corticotropina, la hormona del cortisol y demás, porque su producción es directamente producida a nivel de la adenohipófisis, al nivel de acá arriba, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer para poder actuar en la corteza? La ACTH, o sea, se produce a nivel de la hipófisis, de ahí viaja todo el torrente sanguíneo para llegar a la corteza suprarrenal y que le llegue la señal de la ACTH. Cuando la glándula suprarrenal capta la señal de la ACTH, dice, bueno, ya la tengo, ahora voy a producir yo el cortisol. Es decir, el cortisol es una hormona que se secreta de la glándula suprarrenal, pero no podría producirse si la corticotropina no saliera de la hipófisis. Es un eje como tal. Entonces, por lo tanto, estos ejes, si se ven bloqueados de algún lado, no funciona el otro. Si empieza el bloqueo desde acá arriba, pues ya no se va a poder producir este mensajero que lleva a que se produzca el cortisol. Es decir, una falta del cortisol o un exceso del cortisol puede provenir de aquí arriba o puede provenir de aquí abajo. Puede ser que sí se libere bien, pero si tenemos algún tumor o algo extraño en la glándula suprarrenal, por más que entre la señal de la ACTH, no se sintetiza el cortisol aquí, entonces no se produce. Pero el problema está aquí, ya no está a nivel de la hipófisis. Puede ocurrir estas dos cuestiones. Ahorita vamos a ver qué patologías nos presentan aquí. Pero es difícil de saber porque pues no sabemos si la alteración está a nivel de la corteza suprarrenal o a nivel de la hipófisis. Estas enfermedades son un poco difíciles de diagnosticar porque hay que buscar por estos dos lados. La que vamos a encontrar por un exceso de la hormona del cortisol, de un exceso de la hormona del estrés, es el síndrome de Cushing. No sé si alguna vez lo han escuchado, pero este también es una enfermedad muy característica que cuando conoce su sintomatología, pues es fácil distinguirla, y cuando no, pues únicamente vemos como que las personas están gorditas, que están hinchadas, pero en realidad pues puede ser un problema hormonal, no como tal de peso. La persona no come de más, únicamente pues esta hormona le está empezando a causar estos síntomas. Aquí a la derecha tenemos imágenes reales, pero vamos a basarnos en este esquema para saber qué es lo que sucede. Tenemos el exceso de la hormona del cortisol, ya se puede ser por un exceso de la ACTH que está generando mucho cortisol, o que se esté generando mucho cortisol por sí solo, aunque llegue bien la ACTH. Y aquí están los principales síntomas que nos empieza a causar. Los síntomas los podemos, digamos, diferenciar porque son lo que hace esta hormona. Pero ahora imagínenselo cuando esto está alterado. Nos encontramos con hirsutismo, que es el exceso de vellosidad en el cuerpo, principalmente pues en zonas donde no debería crecer el vello, pues ahí es donde lo encontramos. Facie de luna llena, así se le conoce. Facies significa cara, o sea, hay muchas facies patológicas, es decir, hay muchas caras de patologías. Por ejemplo, vimos la del hipertiroidismo, esa es una facie de hipertiroidismo. Esta es una facie de síndrome de Cushing, se le conoce como facie de luna llena o cara de luna llena, que aquí, no sé si en la siguiente tengo otra imagen, no. Pero bueno, básicamente imagínense, es una cara completamente redondeada, rojiza, muy hinchada, así se ve la cara de luna llena. También a nivel de las extremidades, tanto superiores como inferiores, hay un adelgazamiento, o sea, se encuentran muy delgadas,
¿Qué es lo que aquí se ve abultado? Es una obesidad central, es decir, el exceso de masa, todo se secreta en el abdomen. Entonces la persona, o sea, se ve completamente hinchada, se ve con aumento de peso significativo, pero las extremidades siempre están delgadas. ¿Por qué tiene estas estrías? Exactamente por ese estiramiento excesivo de la piel. Y estas estrías se verían como en cualquier, por ejemplo, en las embarazadas, como se le hacen, pero estas estrías son rojizas. ¿Por qué? Porque también hay un problema en la cicatrización, hay alteraciones, o sea, hay dificultad, por ejemplo, para cicatrizar, pero en el caso de las estrías, como es una constante abertura de la piel, es una lesión que de algún modo todavía no cicatriza y por lo tanto siempre está roja, porque todavía hay un problema en la circulación. Estas personas también padecen de osteoporosis, así que es muy habitual que una persona con síndrome de Cushing pueda sufrir fracturas, porque pues sus huesos están muy débiles y también están adelgazados. Y también pueden llegar a padecer lo que va a ser diabetes, pueden tener problemas a nivel de la insulina. Es algo que podemos encontrar en ese síndrome. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos una disminución de la hormona del cortisol? Es decir, el síndrome de Cushing es cuando tenemos un exceso de esa hormona. Y cuando tenemos una disminución o ausencia, encontramos la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison no es es un poco más conocida el síndrome de Cushing que la enfermedad de Addison. Sin embargo, me parece que un presidente de Estados Unidos tuvo la enfermedad de Addison. La verdad es que desconozco su nombre, pero a lo mejor alguno con esta sintomología ustedes lo pueden ubicar. Esta enfermedad sobre todo se ve caracterizada por una hiperpigmentación, es decir, como lo ven aquí, sobre todo en los pliegues, que van a ser, por ejemplo, los codos, que va a ser en la zona lumbar, como va a ser en las palmas de las manos, entre los dedos. Incluso las encías, todas estas aberturas se empiezan a oscurecer. Hay un oscurecimiento, una hiperpigmentación de la piel, porque también hay un exceso de la producción de melanina. Entonces, aquí pues empieza a decolorar todo, ¿no? Incluso el cabello se torna más oscuro a nivel de todo. Estas personas pueden sufrir tanto como una hiperpigmentación como también a su vez el vitiligo, una pérdida de pigmentación. Entonces una persona con enfermedad de Addison es normal verla como la mano que vemos aquí. La persona está hiperpigmentada, pero está sufriendo también vitiligo. Entonces está perdiendo en algunas zonas tonalidad y en otras zonas pues la tiene llena. Afecta mucho a este nivel. Encontramos también pues la pigmentación en las mucosas, les digo, en las encías, y pues todo esto también, eso es lo más llamativo, la hiperpigmentación, pero pues a otros niveles pues vemos también que hay una disminución de el vello, como lo es la diferencia del síndrome de Cushing, que tienen más vello, pues aquí ocurre lo contrario, ¿no? Aquí también, al contrario del síndrome de Cushing, aquí la persona empieza a adelgazar, padece anorexia, diarrea, vómito y por lo tanto pues una pérdida de peso. Igual hay debilidad, pero pues todo esto es un poco diferente bueno, muy diferente a la enfermedad de Cushing, pero esto es lo que pasa al revés. ¿Cuál es el tratamiento? Se podría decir, cuando uno tiene síndrome de Cushing, normalmente lo que pasa o lo que hacen es que en el caso, por ejemplo, de si el daño está a nivel de las suprarrenales, se extirpan estas glándulas para que ya no se produzca más hormona, pero ¿qué es lo que pasa? Si quito mis glándulas suprarrenales, ya no voy a tener la producción de mi hormona, de cortisol. Entonces, por ende, voy a tener la enfermedad de Addison. Pero pues aquí también entre el perder y ganar es más fácil vivir con la enfermedad de Addison que con la enfermedad de Cushing. Pero es como algo que puede suceder. Ahora nos vamos a nuestro órgano que es el páncreas, que pues es bien conocido por todos porque es uno de los, pues digamos que de los personajes en lo que va a ser la enfermedad de la diabetes. Aquí vamos a encontrar que este órgano en forma de martillo, así es como también se refieren al páncreas, pues va a tener diferentes funciones, ¿no? Lo podemos dividir sus funciones en dos, que una es su parte digestiva, el páncreas ayuda a digerir las grasas, pero su parte endocrina, que es la que estamos viendo en este momento, pues va a producir diferentes hormonas. Aquí vamos a ver cuáles son. Son las células alfa, beta, delta y las células F. Y estas células como tal secretan respectivas hormonas. Por ejemplo, las células alfa producen el glucagón, las células beta la insulina, las células delta la somatostatina. Y las células F pues tienen otro tipo de polipéptido pancreático que también tiene funciones en este sentido. Pero una de las preguntas que ustedes pueden encontrar, bueno, en los exámenes de las carreras de salud, es muy habitual que pregunten qué células
del páncreas secretan la insulina. Pues recuerden que esas son las células beta. En total, si dividiéramos a nuestro, se le conoce como islote pancreático a las células del páncreas. O sea, aquí vemos a nuestro martillo, estas como bolitas que vemos que tiene. Si lo hacemos un zoom, se ven así como islotes. Y estos islotes contienen las células que estamos viendo aquí. Y en su mayoría, las que más vamos a encontrar, en un 70% de todo nuestro islote, son las células que secretan la insulina. Estas son las dos hormonas que produce el páncreas, que son el glucagón, que aquí pues actúa igual a nivel de la glucosa, pero digamos, hace que es como su inhibidor, por así decirlo. Y la insulina pues es esa hormona que nos va a ayudar a, igual cómo se controla la glucosa en el cuerpo, ¿no? En todo el torrente sanguíneo. Y esas son otras dos de sus, digamos, de los polipéptidos pancreáticos que principalmente ayudan a lo que es la digestión. Estas dos últimas tienen su papel en la digestión, no tanto en el sistema endocrino. Y aquí vamos a tocar un poco acerca pues de lo que es la diabetes, ¿no? Que seguramente sí es aún más conocido, ¿no? Es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa en la sangre está muy elevado. Y esto puede deberse a diferentes razones. Seguramente también he escuchado diabetes tipo 1, algunos la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional, ¿no? La más sonada es la diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque la diabetes tipo 2 es cuando el cuerpo no produce o no usa la insulina adecuadamente. Esta principalmente pues el páncreas se daña porque nosotros comemos muchos azúcares. Es un problema que se da sobre todo en personas que son sedentarias, es decir, que no hacen ejercicio, personas obesas, que empiezan a tener problemas a nivel tanto del colesterol en las arterias y demás, pues nuestro páncreas se ve completamente afectado por ese exceso de calorías, de grasas, de azúcares, todo. Se produce demasiada insulina y llega un momento en el que nuestro páncreas ya no puede sintetizarla y empieza a tener un daño. Esta es la más frecuente en casi todo el mundo, sobre todo aquí en México, por la obesidad. Es algo que encontramos. Antes, en el pasado, se conocía la diabetes tipo 2 como la diabetes de los adultos. Sin embargo, ahora ya, pues desde niños ocurre la obesidad, desde niños tienen mala alimentación, entonces la diabetes tipo 2, que antes era conocida como diabetes de la adultez, ya la pueden presentar pues desde niños, ¿no? Y si nos vamos más a hablar sobre, ahora sí específicamente niños, tenemos la diabetes tipo 1. Esta casi no se escucha, pero aquí el cuerpo no produce la insulina. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El cuerpo no es que no la sintetice, no es que no la aproveche, más simplemente las células betas del páncreas, que son las que secretan la insulina, no existen, están completamente ausentes. ¿Por qué llega a pasar esto? En el sistema inmune, cuando se les conocen como enfermedades autoinmunes, es decir, cuando las células atacan al mismo cuerpo, como lo es en algunas enfermedades como es el lupus, como es la esclerosis múltiple, que las células de defensa que normalmente atacarían a los virus, a las bacterias, atacan las células del cuerpo porque las detectan como extrañas. Razones hay muchas y a la vez ninguna. No, las enfermedades autoinmunes son muy difíciles de saber por qué suceden, pero la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, así es como podemos denominarla. Quiere decir que las células del cuerpo atacan las células del páncreas, las matan, entonces por lo tanto ya no producen la insulina. Nunca la han producido y no la producirán, simplemente está completamente ausente esta hormona. Esta hormona, como es un problema de nacimiento, antes se le conocía como la diabetes tipo 1, como la diabetes de la niñez. Sigue ocurriendo únicamente en pues, pacientes pediátricos y obviamente pues para toda su vida van a tener diabetes tipo 1. Y si no se cuidan bien, su diabetes tipo 1 se puede transformar en diabetes tipo 2. Entonces, por eso una persona o un niño que tiene diabetes tipo 1 tiene que cuidarse muchísimo y tener una vida completamente saludable, que la puede tener sin ningún problema, pero pues tiene que tener estos cuidados. Y por último, la tercera, que también no es muy sonada, es la diabetes gestacional, que pues, como su nombre lo dice, pues afecta a mujeres durante el embarazo. Este tipo de diabetes igual tiene, pues, lo bueno de este tipo de diabetes es que normalmente desaparece una vez que nace el bebé. Pero si la mujer ha tenido diabetes gestacional, es muy probable que pueda sufrir diabetes tipo 2 adelante de su vida. O peor, si no tuvo una buena alimentación en su embarazo,
puede pasar inmediatamente a diabetes tipo 2, ya después de la gestación. Entonces, esto es algo que también se tiene que cuidar. Es algo que pasa y algo que es evitable y tratable, pero pues con buenos cuidados, ¿no? Nos vamos a nuestra otra glándula, ya casi acabamos. Que es el timo. El timo es un órgano que, digamos, participa de dos modos. Si todos aquí somos adultos o hay algún niño, tenemos una gran diferencia entre nosotros. Los niños tienen timo, los adultos no. Nosotros ya no poseemos este órgano, solamente los niños. De hecho, eso, yendo como que a datos interesantes, mucho tiempo no se supo de este órgano. ¿Por qué? Porque los estudios o las biopsias o las cosas así se hacían en adultos. Entonces los adultos ya no tenemos este órgano. Únicamente pues está en edad, pues sí, de niños. ¿Y por qué? Porque el timo es un órgano que ayuda a fabricar células del sistema inmune. También en algún momento si tienen oportunidad, o aquí tenemos oportunidad, el sistema inmune tiene, pues digamos, células que se les nombran como células T, células B y así. Una de las principales células del sistema inmune son las células T. ¿Y por qué? Por T de timo. Se producen aquí, directamente en el timo. Cuando uno es niño, las células autoinmunes se empiezan a formar aquí en el timo y próximamente van a pasar a madurar e irse a otros órganos para poder participar. Ya cuando ya agarras una edad un poco más adulta, las células del sistema inmune ya están formadas, por lo tanto el timo se va encogiendo, va desapareciendo. Pero también el timo secreta en esta etapa muchas de sus hormonas que van a permanecer el resto de la vida, aunque tampoco son, su papel inmunológico es el más destacable de lo que es el timo, pero participan ambos en la formación del sistema inmune. Y aquí vamos a ver, ¿no? Que pues tiene principal este papel en todas estas células del sistema inmune. Aquí las tenemos, aquí vean, aquí tenemos a las células sanguíneas, producen lo que van a ser las células linfoides, es decir, el sistema inmune, y aquí tenemos a nuestras distintas células, los linfocitos B, los linfocitos T y T de timo, es decir, se producen aquí. Pero no deja de ser una glándula, o sea, produce células inmunes, pero también producen diferentes tipos de hormonas, pero pues ya a ¿cómo se dice? Pues a una edad más adulta ya no necesitamos el timo. Se puede vivir perfectamente sin timo, pero pues si uno es niño y tiene problemas con el timo, va a tener problemas en el sistema inmune más adelante. ¿Por qué? Porque ahí es donde tienen que madurar primero sus linfocitos T, sus células de batalla. Vamos a pasar a ya una de nuestras casi últimas, que es la glándula pineal. La glándula pineal aquí tenemos una imagen. La glándula pineal es esta cosita. Aquí igual tenemos la estructura del cerebro. Esta glándula aquí se van a producir dos principales hormonas, que es la hormona melatonina y otras células de lo que va a ser del sistema reproductor, que es por ejemplo en los testículos. Igual aquí, como por lo tanto esta hormona está en la parte de arriba, como ya lo vimos, está en la glándula pineal, se produce ahí, pero tiene que llegar a hacer su acción, por ejemplo, en lo que son las gónadas. Por lo tanto, pues aquí otra vez ocurre el eje, ¿no? O sea, el hipotálamo manda la señal, pero tiene que pasar por la hipófisis porque esta va a secretar la hormona que próximamente va a pasar a sus órganos diana, ¿no? Tiene que pasar por todo este trayecto. Y aquí vamos a tener a lo que es la testosterona, por ejemplo, es una de las hormonas que secreta, que pues es la hormona que da sobre todo las características masculinas en el hombre. Y obviamente pues participa y se ve más su papel mientras uno va creciendo, ¿no? El desarrollo de vello púbico y demás, a los hombres le empieza a crecer la barba y demás características que nosotros ya conocemos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en el caso de las mujeres? Pues aquí se secreta, todos poseemos dos tipos de hormonas, ¿no? Las hormonas femeninas y las hormonas masculinas. Sin embargo, pues en diferentes niveles, ¿no? Y de igual modo, nada más aquí la única diferencia es que esta acción de regulación es diferente, porque aquí hay una inhibición mayormente en las mujeres que se inhiben las células masculinas y hay una mayor producción de las células femeninas, ¿no? Para que nos empiece a dar esas características. ¿Cuáles son las hormonas femeninas? Pues son los estrógenos, la progesterona, todas estas que nos dan las características pues de mujeres, ¿no? Que nos hace que nos crezcan las mamas, igual ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Bueno, que crezca el vello púbico y que obviamente también ayuda durante el embarazo
a que nuestro cuerpo se vaya adaptando y se vaya formando para poder tanto albergar al bebé como en algún momento hacer que pueda salir cuando uno está, pues sí, en labor de parto. Otro papel que tiene importante el estrógeno y la progesterona, pues es directamente con el ciclo menstrual. Aquí estos efectos, cuando uno tiene un ciclo irregular o cuando toma píldoras anticonceptivas o demás, todo actúa a nivel hormonal, con la intención de afectar directamente al ciclo, ¿no? Algunos que no toman nada y que siempre han sido de ciclos regulares, pues sus hormonas andan muy bien, pero en el caso de que sean de ciclos irregulares o por alguna razón estén tomando pues hormonas por ejemplo para sanar cualquier tipo de enfermedad que estábamos viendo, suele haber una alteración directa en el ciclo menstrual porque pues finalmente es una hormona y aunque todas son diferentes y están distribuidas, siempre hay una afección entre ellas. Y aquí puse estas dos patologías que también son muy interesantes. Aquí, ¿qué es lo que ocurre en el síndrome de Klinefelter? Si es que alguna vez lo han escuchado o lo han visto. Es cuando el hombre empieza a adquirir, pues digamos, características femeninas. Lo más llamativo y lo más que suele molestar a los hombres es que les empieza a crecer las mamas, que se le conoce como ginecomastia. Y es interesante porque las mamas crecen, pero también las hormonas que producen la leche, que por ejemplo vimos que es la progesterona, la oxitocina. Entonces estos hombres no solamente les crecen las mamas, pueden llegar a lactar. Obviamente no del mismo modo, no con las mismas funciones, pero las células están ahí, las hormonas están ahí, entonces claro que es posible que a un hombre le salga leche de las mamas cuando tiene un exceso de esta hormona. La diferencia es que en el síndrome de Klinefelter no es la enfermedad a causa por el exceso de la hormona. Como tal, el síndrome de Klinefelter es una alteración a nivel cromosómico, es decir, a nivel genético, nace con él. Y debido al síndrome, que tiene un exceso de un cromosoma que le da características femeninos, pues por ende el mismo factor cromosomático, el mismo factor genético, lleva a que las hormonas femeninas empiecen a crecer aún más, entonces pues le empieza a dar todas estas características, ¿no? Los testículos suelen ser pequeños porque pues no, de algún modo hay una lucha interna entre las hormonas femeninas y masculinas. Los hombres suelen ser infértiles porque también hay una mala producción de espermatozoides. Y pues a nivel de todo lo que ustedes se podrán imaginar de características pues sí, de un hombre cuando ya empieza de ser de niño a joven y de joven a adulto, estas se ven cambiadas. Incluso la cintura se pone un poco más, pues sí, definida como le ocurre a las mujeres. Incluso la voz llega a ser un poco más, ¿cómo se dice? Pues aguda. Las características femeninas empiezan a verse un poco más dominantes. Incluso muchos, ¿cómo se dice? Muchos hombres que pues quieren llegar a parecerse como las mujeres porque así lo deciden, pues tomar este tipo de hormonas hace que las características empiecen a aumentar en ti, por así decirlo, entonces te da esta apariencia. Todo es hormonal. Ya hablando en un ejemplo de las mujeres, estábamos viendo que en el caso de los hombres, por las hormonas masculinas, hacen crecer el vello, ¿no? Y ese es un ejemplo que aquí les pongo. Cuando las mujeres tenemos un exceso de las hormonas masculinas, pues ¿qué va a pasar? Una de las características más visuales va a ser el crecimiento de vello, que se le conoce como hirsutismo. Hay niveles de hirsutismo. Hay personas que únicamente pues tienen exceso de vello por ejemplo, en las piernas, en los brazos, pero cuando este empieza a ser muy intenso se empieza a presentar en la cara. Sin embargo, no es algo que afecte a toda la cara, como se dan cuenta, únicamente a los mismos niveles que el hombre le crece la barba, pues igual, porque ahí están diferentes, ¿cómo se dice? Diferentes folículos que crecen con esa intención, ¿no? De crecer rodeando la boca y demás. Entonces, pues esas características se ven en las mujeres que tienen un nivel hormonal afectado, o de lo contrario, que las mujeres quieren tener una apariencia más masculina, pues igual con este exceso de hormonas, pues pueden llegar a presentarlo, ¿no? Hay padecimientos un poco más complejos que ahora sí se le conoce incluso, creo que síndrome del hombre lobo o algo así, porque pues el hirsutismo está presente en toda la cara, no respeta únicamente la zona de la barba, podríamos decirlo, está presente en todos lados, entonces pues ahí es donde se ven esas características. Pero como ven, no todo es hormonal, pero sí tiene muchas implicaciones, entonces pues es interesante conocerlo. Seguramente en algún momento de su vida a lo mejor les toca ver alguno de estos padecimientos, alguna de las cosas, y pues ya sabrán, ¿no?
Cuando una mujer está embarazada. A ver, voy a empezar a leer, no sé si alguien tenga alguna duda. Lóbulos, esto sucede cuando una mujer está embarazada. Yo creo que quisiste decir como mono, ¿no, Fausto? O no sé, cuál era el contexto en el momento que estabas escribiendo esto. Pero no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario respecto de lo que vimos del sistema endocrino. Únicamente es algo muy global. Vimos lo que hacen las hormonas y es inevitable no hablar de sus patologías porque es como cuando vemos el papel y la importancia que tienen estas hormonas en la vida real, en los problemas. Estos problemas son reales y pues difícil de tratar, entonces por eso no abusen de las hormonas en todos los sentidos, para que podamos tener un sistema íntegro y sin ningún problema. Pues muy bien, vamos a esperar un momento por si es que hay alguna duda. Si tienen algún igual comentario, cualquier cosa, pueden abrir sus micrófonos. Vamos a dar unos minutos. Y si no, posteriormente pues nos retiramos. Déjenme ir preparando la grabación. A ver, aquí tenemos una pregunta de Sofía. ¿El timo desaparece en la adolescencia? No recuerdo específicamente la edad, pero sí. Cuando uno pasa, ¿cómo se dice? Pues creo que justo antes de la adolescencia. Cuando estamos entre los, ¿qué serán? Como entre los 15, en los 15 años empieza, si no a desaparecer como tal, por lo menos disminuye su tamaño y empieza a disminuir su función. No desaparece de un momento a otro, obviamente. Primero se atrofia y poco a poco pues se va degradando. Pero los adultos a esta edad, o sea, por ejemplo, yo tengo 23 años, ya definitivamente ya no tengo timo. Entonces las personas con afecciones, con patologías, no serán candidatos a subir al espacio, ya que se traería esa misma afección. Pues en general, si uno quiere ser astronauta como tal, pues no tiene que tener ningún tipo de patología, no solo endocrina, sino de ninguna. Tienen que ser pues sujetos completamente sanos, ¿no? Pero pues si estamos hablando a nivel turístico, si estamos hablando, por ejemplo, en algún momento salir de aquí todos por igual, o sea, sin ninguna necesidad de ser astronauta, pues vamos a tener que aceptarlo, ¿no? Obviamente puede ser que ¿cómo se dice? Sus limitaciones de vida y sus cuidados y demás sean mucho más complicados, pero si hablamos de candidato como tal para hacer misiones espaciales y sí, pues postularte para este puesto de astronauta, no importa que sea una afección endocrina, no importa de cualquiera, normalmente pues no es aconsejable y también pues no es muy fácil que te acepten, pero como les digo, pues si uno va a turistear, pues si tienes el dinero, no creo que tu síndrome de Cushing sea problema, adelante, ¿no? Pásale. ¿Cómo funciona el cortisol en la ansiedad? Es interesante porque cuando uno está demasiado ansioso, demasiado preocupado, no sé si a ustedes les ha llegado a pasar, a mí en algún momento, por ejemplo, cuando uno está, pues sí, muy estresado, como que empieza a subir de peso y uno pensaría, ay, sí, es que como por estrés, ¿no? O yo no como y aún así estoy subiendo de peso, ay, es que estoy muy estresado. Pues, ¿qué es lo que sucede aquí? Se está secretando demasiado cortisol y estamos teniendo pues todos esos efectos que encontramos cuando hay un exceso de esta hormona. Obviamente se empieza a calmar, se empieza a disminuir cuando ya estamos un poco más tranquilos y en general pues es una hormona que se secreta en todos, pero pues sí, factores de ansiedad y demás pueden llegarnos a hacer sobre todo, por ejemplo, subir de peso, alterar ¿cómo se dice? Nuestra regulación en sudoración y demás, porque pues esta hormona nos está diciendo que algo está sucediendo, ¿no? Y bueno, principalmente problemas de la ansiedad pues ya afectan a nivel de todo el organismo, pero en el cortisol se pueden ver de ese modo, ¿no? También puede ocasionar pues el simple hecho de empezar a latir más rápido el corazón y demás, porque da todo como esa señal de alerta del cuerpo está sufriendo, está pasando por algo. Cuando los astronautas están a bordo, ¿tienen un sistema de medición que los lee? ¿Y dónde? ¿A qué se les mide?
Pues en sus trajes normalmente, incluso que no tengan el traje espacial, o sea, en sus uniformes, siempre la mayoría tiene que tener un monitoreo constante. Si son electrodos, si es por lo menos andar midiendo la oxigenación, los niveles, ¿cómo se dice? Todos los signos vitales, normalmente pues siempre se están leyendo, en todo momento. Llevan un registro constante de todo esto, diario. Y de hecho, si alguno se desconecta, si alguno se pierde, luego llega el mensaje de a alguien se le desconectó su, ¿cómo se dice? Pues su, bueno, el aparato que hace que se midan los signos vitales. Entonces hay que revisarlo porque pues es Un algo, monitor. exactamente, el monitor. Entonces es algo que tenemos que ir. Eso sí es algo definitivo. Pero pues en niveles hormonales no es tan fácil de medir, ¿no? Se necesitan estudios sanguíneos y no es tan fácil de realizar allá arriba. Se dice que el timo evoluciona y de ahí que ya no está presente en la etapa adulta. Si llegara a continuar presente en la vida adulta, pudiéramos presentarse un tinoma, que es una patología del timo. Ah, eso yo no lo sabía. Y estas son todas las afecciones endocrinas. Pues en su mayoría, Sofía, podría decirte que son las más comunes. Seguramente hay otras, pero pues casi siempre si en los libros, en los artículos, son las que están mayor descritas porque son las más, ¿cómo se dice? Las que tienen mayor incidencia. Obviamente seguramente hay más, pero por lo menos las que se ven más comúnmente son estas afecciones. Y no están lejos, ¿eh? O sea, si algún día tienen curiosidad, pues métanse por ejemplo, yo estoy en varios grupos de apoyo de personas que tienen diferentes patologías y es interesante porque ves sus problemas reales, lees su sintomatología, entonces te das cuenta de que esto no está alejado de la realidad. Pero sí, son por lo menos las principales y las más comunes, las que vimos aquí, a nivel muy general, claro. Sería para mí interesante saber qué profesiones hacen que los sistemas que hemos visto se alteren por el nivel esté